en atención a la anarquía en que López ha colocado al país por sus políticas de abrazos y no balazos que han abierto al narcotráfico y a la delincuencia organizada, para que operen de manera libre en el tráfico de drogas a Estados Unidos y además en el país para corromper a la juventud, y de que por otro lado López ha polarizado a los mexicanos entre liberales y conservadores, que según su óptica los primeros son buenos porque lo apoyan y los segundos somos malos porque no estamos de acuerdo en su desgobierno, así como con su política exterior de servirles a los Estados Unidos de gato de sus fronteras, y además de provocar la muerte de más de 40 migrantes y heridos en Ciudad Juárez por cumplir de manera irrestricta la orden de Biden de retener a los migrantes detenidos para que no crucen sus fronteras, y además de querer intervenir en Centroamérica para llevar programas del bienestar y otorgarles 150 millones de dólares y convencer a los gringos para que aporten otro tanto, puesto que según él, como un mesías, con ello va a resolver el problema de la migración, además de dar trabajo a los jóvenes como aprendices, que es otra estupidez, pues no existe esa figura en nuestras leyes de aprendiz. Debe ser trabajador y punto, y no aprendiz, y otra serie de estupideces. Vengo a hacer uso del derecho de petición en los asuntos políticos de mi país directamente al senador Armenta o Alejandro Armenta, como lo hice en otro video al senador Monreal, pues estos, pero específicamente este, es el adulador y el gato servil de López, pues ha tomado una actitud de servilismo hacia López y una actitud de enemigo del pueblo de México, como lo compruebo con este video relativo a una intervención que tuvo en Querétaro para celebrar el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución del 17, en donde está actuando como un perro con rabia. Y no me refiero a su físico, que sí lo parece, sino a la actitud de servilismo hacia López, actuando de manera retadora ante los poderes de la Unión, representada por la señora Norma Piña, presidenta, magistrada, ministra de la Suprema Corte, y el representante de los diputados, Santiago Krill, como lo demuestro así. Las, las siguientes reformas constitucionales son el reflejo del humanismo mexicano que caracteriza esta cuarta etapa transformadora. Aprobamos en el Congreso la Ley de Austeridad Republicana, reclamo de los mexicanos. Aprobamos una nueva reforma educativa. Creamos la Ley de Economía Circular para proteger la vida del planeta. Creamos la Ley de la Guardia Nacional. Reformamos la Ley General de Salud respecto al etiquetado nutricional. Somos el primer país en el mundo en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores, y la segunda causa de muerte en México es la diabetes mellitus. Reformamos el artículo 108 y 111 para la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Reformamos el artículo 4 para convertir las dádivas en derechos a favor de los adultos mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes. Reformamos en materia de salario mínimo y dimos vacaciones dignas. Reformamos los derechos en materia de mujeres y de niños. Las reformas que hemos construido con el presidente de la República buscan eliminar el presidencialismo abusivo y materializar la separación del poder económico del poder político. Por eso aprobamos el artículo 19 de la Constitución en su reforma para declarar como delito grave el fraude electoral, la corrupción y el robo de hidrocarburos, sinónimo de la corrupción del régimen presidencial.
Logramos la ley de extinción de dominio. Se creó la ley contra las empresas fantasmas y facturación falsa, base del saqueo fiscal a la patria que tanto llena de indignación a la población. Creamos la ley del juicio político y reformamos el artículo 28 de la Constitución para eliminar la condonación de impuestos que solo beneficiaba a las empresas e intereses extranjeros. Estas reformas, todas estas reformas, sin un constituyente, son el resultado del movimiento social que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues con esas alabanzas y bajezas que hace este senador, demuestro claramente que no sirve a los intereses del pueblo. En primer lugar, todas esas reformas sirven a los intereses de la Cuarta Transformación de López, no al desarrollo del país. Lo que el país requiere es que el gobierno implemente un desarrollo social, económico y cultural que beneficie a todos los mexicanos en los términos del artículo 25 y 26 de la Constitución Federal, en donde el Estado sea el rector de la economía, en donde impere el fortalecimiento de la soberanía y de la libertad de todos los ciudadanos mexicanos. Y en esa diatriba que hizo este señor fue para atacar a los poderes de la Unión, representados por la señora Norma, presidenta de la Corte, así como Santiago Krill de la Cámara de Diputados. Y otra prueba de que es un lambiscón de López son las 20 reformas que hicieron los diputados y que llegaron al Senado para la respectiva aprobación de las minutas, y que realizaron en un solo día 10 minutos para cada reforma, que no son más que reformas ad hoc o a modo para el presidente de la República. No son reformas que beneficien al pueblo de México. Pero aquí lo interesante es reclamarle a este señor Armenta que no está haciendo un papel de equilibrar los excesos del gobierno para que represente realmente a la población. Por lo que ha estado haciendo este mediocre senador es servirle a López para llevar al país a una dictadura en su cuarta transformación, porque todas las reformas que dijo en esta asamblea, donde se conmemoró el 104 aniversario de la Constitución del 17, no son más que una diarrea legislativa, igual que las 20 reformas de los diputados que no sirven a los intereses del pueblo. El pueblo lo que requiere son reformas para que se creen empleos remuneradores y dignos a todos los mexicanos, que termine con los apoyos a los adultos mayores, a los estudiantes y a los discapacitados, porque esos apoyos son a modo, son para controlarlos en las elecciones electorales. López está haciendo más pobres y haciendo parásitos que dependan del gobierno, porque el país no debe de tirar el dinero de la nación. Muchos de los beneficiarios son apoyadores de López a ultranza. Son gente que realmente no necesita esos apoyos. Pero me estoy desviando del tema. El asunto es que le quiero pedir al señor Armenta que deponga esa actitud revanchista hacia el pueblo de México. No debe de servirle a los intereses de López, sino a los del pueblo de México. Y la primera acción que debe de ejercitar es analizar la política exterior de López en la intervención en Centroamérica, y además con el apoyo que está haciendo a los Estados Unidos para servirle de policía
y para violar los derechos humanos de los inmigrantes. La política de México es de no intervención y autodeterminación de los pueblos, como lo establece el artículo 89 de la Constitución Federal, y que por otro lado señale estrictamente a López que está subvirtiendo el orden constitucional y que vuelva al sendero de la constitucionalidad y que deje a un lado su mafufada de la cuarta transformación de México, porque lo que el país requiere es que se respeten y se fortalezcan sus instituciones, no que se sustituyan estas por por unos caprichos, ocurrencias de López, porque ya a más de 4 años de desgobierno, él ya tiene que salir de la administración federal y debe el país regresar a la constitucionalidad, porque nos está haciendo un daño irreversible. Gracias.